Yo más que todo podría hacer un aporte en el aspecto jurídico, en el aspecto legal, en las leyes que que fueron implementando, desde la creación del Ministerio de Minería. Partan de la base que hasta el año 1955 eh, Chile no tenía Ministerio de Minería. Y durante el gobierno de Ibáñez se creó el Ministerio de Minería, que fue una repartición. Después se creó el Departamento del Cobre, después para ya empezar a conocer el negocio por dentro. Entonces, esta fue una evolución que se fue plasmando en distintos cuerpos legales. ¿Ah? La ley del nuevo trato, ¿ah? el, el monopolio, qué sé yo, que se le dio al Estado, la tributación que se le fijó, ¿no? Después el Ministerio de Minería durante el gobierno de Ibáñez, pero ya algunos partidos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la Falange, ya empezaron a preocuparse del tema. Los radicales habían sido medios desaprensivos con el asunto de la minería. Se contentaban con que había una actividad en estos yacimientos importantes, Salvador, Chuque, el Teniente, que habían significado ya un progreso social, porque la gente cambió de pelo. El campesino de Cachapoal se transformó en un trabajador del Teniente con otra remuneración, con otro trato, con otra cultura. Entonces, no hubo tanta preocupación del negocio en general, de cómo este negocio, en cierto modo, estaba favoreciendo a unas empresas y un manejo de Estados Unidos fijando el precio. Nosotros nos recargaron, nos fijaron un precio del cobre para la Segunda Guerra Mundial, cosa que no hizo Argentina con su carne. ¿Ah? Después quisieron hacerlo con la guerra de Corea, pero ya después. Entonces, ¿qué es lo que puedo sacar como una conclusión para lo que está ocurriendo hoy día en Chile? Los cambios hay que hacerlos a tiempo. Cuando las cosas no se hacen a tiempo, le hace royalty, ¿eh? Bien, se desbordan las cosas. Nosotros hicimos la chilenización del cobre, pero tal vez llegamos tarde. Debíamos haber llegado antes a la chilenización del cobre. Por ahí por la década del 40, del 50, no del 60. Porque ya cuando nosotros hicimos la chilenización del cobre y la nacionalización pactada, ya había una cosa que incluso dentro de la democracia cristiana, Radomiro Tomic ya estaba en el temperamento de hacer una nacionalización. No obstante que el programa de Eduardo Frei decía la chilenización, no hablaba de expropiación, no hablaba de asociación, era como el escudo chileno, por la razón o la fuerza. Señores norteamericanos, asociémonos, hagamos un joint venture, vamos juntos para la aventura, ganen ustedes y ganemos nosotros. Pero esa fórmula que era racional y buena, llegó un poco tarde. ¿Qué es lo que pasa ahora? Chile es uno de los pocos países que no tiene un verdadero royalty, porque entiendan que este impuesto adicional, este impuesto a la renta, no es royalty. El royalty dice relación con la calidad de propietarios del recurso. Es lo que se paga al dueño y en Chile constitucionalmente y legalmente siempre ha sido el Estado el dueño. Cuando era el rey cobraba. El rey no tuvo que hablar de royalty, porque lo tenía establecido, era el quinto real. Pero después vino el impuesto a la renta, que es sobre las utilidades, y ahí, con el motivo de la nacionalización, se ventiló mucho cuánto tributaban, incluso en la etapa de la nacionalización pactada, uno de los reproches que hacía la izquierda de que había resquicios
amortizaciones aceleradas y una serie de cosas. Entonces llegamos con las recetas tarde. La cosa es ir un paso adelante. Ojalá que ahora tuviéramos un acuerdo nacional, porque una de las cosas rescatables de la nacionalización es que se produjo un acuerdo político amplio. Pero yo he estado analizando, por ejemplo, qué opinaba Pancho Bulnes, que votó favorablemente, don Francisco Bulnes Sanfuentes, votó favorablemente la nacionalización del cobre. Pero era un hombre de derecha. Pero ustedes saben qué es lo que opinaba don Francisco Bulnes Sanfuentes sobre la nacionalización. Véanlo, por favor, en un documento que yo estoy circulando, que se lo mandé a Sergio Demetrio, para que lo distribuyan en máximo de los, para que ahí puedan ver la opinión que tenía cada uno de los gestores políticos. ¿Qué es lo que opinaba Renán Fuentealba? Que fue uno de los artífices, pero él había participado en la chilenización del cobre, pero después apoyó la nacionalización sobre bases jurídicas bien determinadas. Entonces, todo esto nos obliga a nosotros no a reclamar, sino que a interiorizarnos y tener nosotros un criterio propio, un criterio que sea el adecuado para tener una minería sustentable, equitativa, ¿eh? Y que sea bien vista por toda la comunidad, ¿eh? Porque hay tantas cosas que se dicen, estos proyectos que presentan al Parlamento, ridículos, sin ningún fundamento, ¿eh? Que pueden echar a perder el negocio, y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Por eso que yo quiero escuchar a Gorrini, quiero escuchar la experiencia de Fernando Pino, porque nosotros que en cierto modo fuimos protagonistas de una etapa complicada de la vida, a lo mejor alguien puede escuchar nuestras opiniones y rectificar caminos errados que se están dibujando o proyectando en esta etapa de Chile. Yo preferiría que Fernando tomara la dirección, y yo quería hacer una introducción nomás. Primero me gustaría respetar lo que tenía programado Sergio y darle la palabra a José Luis y después a Ricardo, y después, si sobra tiempo, puedo contar mi experiencia, que en particular fue en Teniente, digamos. La de José Luis seguramente empieza en Chuquicamata, pero se mueve en otros ámbitos. Ok, José Luis, por favor. Okay, gracias, Fernando. Mira, como Sergio me ha llamado varias veces Pino, mi apellido no es Pino, pero en todo caso lo que sucede es que en Italia, los italianos a los José le dicen Giuseppe, y cuando son chiquitos le dicen Giuseppino, y ahí viene el nombre, así como a los españoles les dicen Pepe, a los italianos, especialmente los del sur, del Nápoles, que hacia el sur, le dicen Pino. Así que por favor, no crean que me estoy tratando de apropiar tu apellido, Fernando. Bueno, yo no tengo ningún PowerPoint, sino que solamente hace unos días atrás Sergio me pidió que relatara en este grupo, que lo encuentro súper interesante, todo lo que he escuchado en los últimos meses, que relatara un poco cuál ha sido mi experiencia laboral, desde que partí en Chuquicamata hasta que después pasé a la minería privada. En realidad, yo quiero decir que realmente hace 15 años que estoy retirado. Digamos, yo me retiré por ahí por el 2006 de las pistas, y solamente en este último periodo me he dedicado más que nada a temas, algunas consultorías menores. Estuve con Aprimin un año, después estuve trabajando en el proyecto El Morro de Strata, y con Vulco, con Ricardo Garit, pero haciendo cosas pequeñas. Pero mi principal actividad ha sido ser abuelo. Tengo 6 nietos y los veo crecer y progresar, lo cual me tiene súper contento. Lo encuentro que, como dicen los lolos ahora, el ser abuelo a esta altura es bacán. Ahora, yo voy a empezar, tengo algunos puntos escritos, que los voy a algunos leer y después comentar. Si yo fuera un auto, sería un modelo 1940, es decir, un cacharro, pero que está en buenas condiciones todavía. Nací en un pueblo textil que es Tomé, y al día de hoy tengo 80 años, de los cuales 40 años las pasé ligado a la minería.
soy ingeniero químico de la Universidad de Concepción, pero gracias al profesor Sutelov, Alexander Sutelov, que fue el profesor guía de mi memoria, yo me incliné más hacia la metalurgia y en cierta manera me encaminó a trabajar en Chuquicamata a fines de 1965. Yo llegué, recién recibido de ingeniero químico, me fui a Chuqui a trabajar a lo que allá se llamaba la Casa Verde, que era la refinería electrolítica, el electrowinning de los óxidos y una refinería antigua que todavía estaba. Durante estos 40 años he trabajado solamente en tres empresas, que han ido mutando, pero la primera fue Chuquicamata, la segunda fue Disputada de Las Condes en el tiempo de la Exxon Minerals, y la tercera fue Phelps Dodge. Phelps es como el nadador y Dodge como el auto. Que Phelps Dodge tenía, en ese momento compró Ojo del Salado, Candelaria y un 51% de la mina Labra que está al norte de Chuqui. En resumen, yo he trabajado 8 años en Codelco y 32 años en empresas gringas. Voy a tratar de resumir en los próximos 20 minutos, si me lo aceptan, los puntos relevantes, pero más que nada mi experiencia personal y esas cosas que le llaman las habilidades blandas, porque creo que todos sabemos lo que producen y cuáles son los procesos de cada una de las empresas, y es un poco latoso en este grupo, por lo menos, empezar a hablar de eso. O sea, un poco como mencionaba Gastón, el tema de cuáles fueron mis relaciones con los gringos especialmente y cómo tomaron ellos la nacionalización y la chilenización. Bueno, haciendo un poco de historia, cuando entré a Chuquicamata, en la primera mitad del siglo XX, las grandes compañías norteamericanas, Anaconda, por una parte, y Kennecott eran los productores más grandes del mundo. Eso durante toda la primera mitad del siglo XX. Y Chuquicamata y el Teniente eran la joya de la corona que ellos disponían. Es decir, y el año 67, el Estado de Chile, como bien ya ha mencionado Gastón, adquirió el 51% de las acciones del Teniente. Eso se llamó la chilenización. Y se forma ahí la Sociedad Minera del Teniente. Muy importante fue en la negociación la participación de Bob Haldeman, que era el gerente general del Braden, y las relaciones que tuvo con el presidente Eduardo Frei Montalva. Me imagino que Gastón también participó en esas partes. Pero fue muy interesante la actitud que tomó el teniente. No así Chuquicamata, es decir, Anaconda era dueño tanto de la Chile Exploration Company de Chuquicamata y de Andes Copper, que está donde está la mina Salvador ahora. Y Anaconda fue más duro, digamos, fue más dura la negociación. Y después, en el año 69, vino lo que se llamó, lo que mencionaba Gastón también, la chilenización pactada. Y ese fue el plan que tuvo el gobierno de Frei Montalva, dirigido por, ya como se mencionó, por el ministro Alejandro Ales, para una progresiva adquisición parcial de la empresa de la gran minería. En realidad, la única que resultó bien en esa época fue la compra, o sea, fue la formación de la compañía minera Exótica, donde el Estado de Chile adquirió el 25%. Exótica es lo que actualmente se llama Minasur, está al sur, son silicatos de cobre complejo, que está ubicada en el camino, muy cerca del camino entre Calama y Chuquicamata. Posteriormente, en el año 71, ya en el periodo de la Unidad Popular de Salvador Allende, y por la unanimidad del Congreso, en pleno, como se mencionaba de Bulnes Sanfuente, también votó, se decidió, mediante una reforma constitucional, la nacionalización de la gran minería del cobre. Básicamente se basó en el concepto, y ahí Gastón me puede corregir, a lo que yo me recuerdo, en el exceso de utilidades que habían tenido estas empresas mineras extranjeras, tanto como la Anaconda. Y durante 50 años de operación, entre 1920 y 1970, habían tenido, según la estimación que se hizo, demasiadas utilidades comparado con el esfuerzo que habían hecho para ingresar. Entonces habían recuperado el capital muchas veces. Eso significó prácticamente la desaparición de Anaconda y de Kennecott en el mercado. Anaconda, antes de irse de Chile, liquidó algunos activos remanentes. Tenía el proyecto Los Pelambres, la que fue adquirido antes de irse por
Andrónico Luksic por solo $20 millones. Pelambres, que ahora es una mina de categoría mundial. Chuquicamata, y ahora voy a entrar un poco a mi experiencia personal, era otro mundo en el año 65. Estaba manejado exclusivamente por gringos. El primer superintendente chileno en esos años se llamaba Rodrigo Sáez, en la concentradora. Y el campamento americano, donde vivían todos los jefes, está ubicado en la ladera de Chuqui, digamos, en un cerrito, y a medida que tú subías por las casas eran más grandes y de mejor calidad. Y el chiste de moda que había en esa época era que el organigrama estaba dibujado en las casas del cerro. O sea, los mismos propietarios, o sea, los residentes en esas casas estaban formados, tenían el organigrama ahí dibujado. Ahora, cosa importante decir que en el ambiente que había era como un ambiente gringo, americano. El Chile Club con sus comedores, el bar inglés, las canchas de bowling, la Recoa, que era la pulpería donde todos los supervisores compraban sus cosas, el idioma predominante era el inglés. Y a partir del 65 empezaron a llegar progresivamente ingenieros de mina, ingenieros metalúrgicos, geólogos, y fueron copando de a poco en la mina obviamente los de la gente de la Chile y de la USACH, en ese tiempo la Universidad Técnica, y en las plantas tanto de óxido como de sulfuro, los ingenieros metalurgistas y mecánicos de construcción, con algunos químicos incluidos ahí, que yo estaba inscrito en Vilabella también. Así fue como se produjo la nacionalización en el 71, y luego el golpe en el 73, prácticamente todos los cargos de mayor responsabilidad de Chuquicamata fueron ocupados de inmediato por profesionales chilenos jóvenes, del orden de los 30, 35 años, que ya habían adquirido una buena experiencia y un espíritu de trabajo en equipo que habían sido inculcados por los mismos gringos, con lo que se logró una rápida y sostenida aumento de la producción y de la productividad. O sea, se produjo un tiraje en la chimenea espectacular, porque realmente prácticamente todos los cambios de personas se cambiaron todos los nombres, digamos. Ahora, la Corporación Nacional del Cobre se formalizó legalmente en el año 76, con sus 4 divisiones, y en la oficina central en Santiago. En esa época, el gerente general de cada una de las divisiones era una suerte de alcalde, porque se tenía que preocupar de todo lo que sucedía en la ciudad, digamos, tanto temas como de la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, los parques y jardines, los deportes y el bienestar de la población. Y es así como por ahí, por el año 76, surgió la idea que la provincia del Loa quería tener fútbol profesional. Y con el empuje de la Gerencia General de Chuquicamata, y basado en el antiguo concepto del pan y circo del tiempo de los romanos, nació el glorioso Cobreloa, 2 veces vicecampeón de la Copa Libertadores de América, y para financiar ese club profesional, todos, más de 10.000 trabajadores, se les descontaba por planilla una cuota para ser socios. Este aporte fue aprobado por unanimidad en los sindicatos, y Codelco ponía 2 pesos por cada peso que aportaban los trabajadores. Desde el punto de vista financiero, Cobreloa partió totalmente muy sano. Ahora, lo que ha pasado después es triste, pero Cobreloa ya está en la medianía de la tabla y jugando en primera vez, así que ese es otro punto. El año 78 se formó Cobresal, siguiendo el mismo ejemplo en la División Salvador, y con el empuje y las directrices de los colegas Bruno Ben y Lucho Sugarret, Cobresal le ha ido bastante mejor ahora. Pero en todo caso son como dos símiles bastante cercanos, Cobreloa y Cobresal. Ahora, me cambio al tema más profesional. Sobre el tema de la búsqueda de nuevos yacimientos, Codelco ha tenido disponible un buen equipo de geólogos, indispensable para cualquier desarrollo de sus minas, pero también para hacer exploraciones en nuevos yacimientos. Y así como en los alrededores de Chuquicamata se ha descubierto la mina exótica, hoy que se llama Mina Sur, Chuquinorte, que ahora se llama Radomiro Tomic, Mansa Mina, que tal como mencionaba Gastón, se llama Mina Ministro Ales, El Abra, Gavi Sur, etc. Es decir, hay un conjunto de propiedades que ha sido realmente
bien desarrollada. La cantidad de propiedad minera que tiene Codelco es lejos la más grande del país. Sin embargo, no va de acorde con la exploración que desarrolla. Es decir, Codelco desarrolla, según los presupuestos del año 2016, que no tengo otra información, el 6,3% de los presupuestos de exploración los hace Codelco, de un total de 443 millones, debe hacer unos 28 millones anuales, digamos, de dólares en exploración. La otra empresa que hace bastante exploración es Antofagasta Minerals, del grupo Luxich, que llevan como el 19%. Pero en todo caso, el 70% restante de la exploración la realizan empresas extranjeras. Que hay junior canadienses, hay empresas grandes de las que ya todos conocemos acá. Realmente el interés para explorar minerales de cobre, oro y plata de la empresa extranjera con un importante capital de riesgo, porque en realidad la exploración no significa solamente sondear y encontrar. Hay una proporción grande, diría de repente más del 90% de las exploraciones que resultan con 0 pesos al final, con 0 no encuentran nada. Se basa obviamente esta inversión o este trabajo de exploración se basa en la calidad de las potenciales reservas, pero fundamentalmente en la confianza y en la estabilidad que ofrecen la institucionalidad vigente en el país. Es decir, y eso es bien importante tener en cuenta porque ahora justamente aparecen algunas nubes en el horizonte. Los proyectos de ley por cambios tributarios que actualmente se discuten en el Congreso nos ayudan a mantener esa confianza en el futuro. El royalty minero por la explotación de cobre y litio es un impuesto ad valorem, es decir, se calcularía sobre las ventas y no sobre el margen operacional. Y además tiene una tasa creciente en función del precio del cobre, o sea, una tasa efectiva entre el 3 y el 32%, que no es menor. De aprobarse, porque a esto hay que sumarle el impuesto a la renta, obviamente, así que en un caso puede resultar del orden del 80% los impuestos totales a pagar. De aprobarse el royalty minero tal como está propuesto, la competitividad de nuestro país minero se vería muy afectada. No se está tomando en cuenta la compleja variedad de minerales, la dureza, la metalurgia compleja, las leyes de cobre y en general los altos costos de estos yacimientos, porque no son todos iguales. No todos son como Escondida, que es muy rico y tiene bastante fácil metalurgia, digamos, bastante conocida. Es obvio que en el legislador existe desconfianza que el productor minero pudiera camuflar aumentando los costos artificiosamente para pagar menos impuestos, con un margen de operación menor al real. Sin embargo, yo por lo menos creo que esto es posible corregirse o subsanarse, mejorando los controles de los costos reales, donde Cochilco, el Servicio de Impuestos Internos y otros contralores tienen gran experticia. Un reciente informe internacional de competitividad global indica que Chile cayó al puesto número 44 entre 64 países medidos. Ese es un informe internacional, no es dicho por alguien de acá. Chile tuvo su mejor resultado en el año 2005, cuando fuimos número 19 entre 64. Y desde el 2011 en adelante llevamos una baja sostenida. En resumen, el royalty minero es pan para hoy y hambre para mañana. Y no podemos seguir poniendo una carga a un país que necesita crecimiento urgente, con más proyectos, atrayendo capitales de inversión, para superar de una vez por todas la notable desigualdad social que ciertamente existe en nuestro país. Ok, eso era lo que yo les podía contar de mi tiempo en Chuquicamata, y lo que yo conté. Ahora, voy a contarle un poco mi segunda pega, a partir del 79, y un poco porque tenía ya mis hijos como entre los 8 y los 12 años, mis 3 hijos, pensé que necesitaban una educación mejor. Yo quería que estudiaran en un colegio bilingüe y no me daba la misma oportunidad. Y la otra opción habría sido separarme de mi familia, dejar a mi esposa, a mis hijos en Santiago y yo quedarme en Chuqui. Así que la primera cosa que hice fue
apretarme el cinturón, disminuir mi renta, porque obviamente que al venir acá y entrar a Diputadas Las Condes como gerente de ingeniería, y quería contar un poco la historia. Diputadas Las Condes es una mina que está en los altos del río San Francisco, que es un afluente del Mapocho, a 70 kilómetros de Santiago, y esta mina fue descubierta el siglo XIX, tiene más de 100 años, 120 años. Y en ese tiempo había muchos propietarios, muchos interesados, de ahí que viene el nombre de Disputada, porque se la peleaban mucho. En el año 1952, se la traspasan a la Union Minière de Peñarroya, que era una empresa francesa, que la tuvo durante 20 años. Y en el 72, Peñarroya tenía una operación relativamente pequeña y se la transfiere a ENAMI por bastante poca plata, digamos. El 78, Exxon Minerals, el gigante petrolero norteamericano, decidió incursionar en minería de cobre, comprando a ENAMI, la compañía minera Diputadas Las Condes, por la que pagó $90 millones, incluyendo en ese contrato una opción para ENAMI, o quien ésta designe, una cláusula de recompra del 49%. Esa realmente fue una medida muy inteligente, el dejar esa cláusula de recompra, como lo veremos después. Disputada incluía la mina Los Bronces, la planta de San Francisco, la mina del Soldado, la planta del Cobre y la fundición de Chagres. A los pocos meses de la compra se produjo una gran avalancha de nieve que borró del mapa a la planta de San Francisco y que fue por Exxon reconstruida y ampliada en pocos meses. Luego se inició una campaña de exploración de sondajes por un grupo de geólogos de la Exxon, que fue una tarea muy compleja en sectores con hasta 10 metros de nieve en invierno, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y con más de 100.000 metros de sondajes, túneles y calicatas, se determinó en 1980 que Los Bronces era un yacimiento de categoría mundial, con cerca de 2.000 millones de toneladas con 1,5% de cobre. Y aquí yo quiero hacer un alto, decirle, si ustedes se fijan, Exxon compró en 90 millones y descubrió una mina que vale 2.000 millones, o sea, en un lapso relativamente breve. Pero para eso hubo que hacer una campaña que durante más de 100 años o 150 años no se había hecho, porque no habían recursos. De ahí yo creo que es importante considerar que todos estos temas, cuando se habla del royalty minero, si va a impedir la llegada de capitales o de gente que viene con espalda financiera y con la tecnología como para hacer trabajo, hay que pensarlo dos veces, porque de repente conviene hacer como mencionaba Gastón bien, un win-win y que todos salen ganando. Bueno, volviendo a Los Bronces, como no había espacio en la cordillera para una planta y un tanque relave de esas proporciones, imagínense, el problema a resolver era cómo transportar 100.000 toneladas métricas por día de mineral hasta la nueva planta concentradora que se ubicaría en Las Tórtolas, a 750 metros de altitud, en un fondo frente a Peldehue, al norte de Colina. Durante 2 años el proyecto se basó en una serie de correas transportadoras de más de 40 kilómetros de largo, con un desnivel de 2.000 metros, con generación de energía para el frenado de las correas, por dentro de una serie de túneles. O sea, iba a ser una planta petroeléctrica ahí. Finalmente, los estudios geotécnicos y la sismicidad del sector y las contingencias descartaron este proyecto de túneles con correa. La nueva solución escogida fue un mineroducto, donde JRI, nuestro presidente del Instituto de Ingenieros de Minas, Juan Rayo, ingeniero, tuvo una gran participación en el diseño de este mineroducto. Y incluyó después el proyecto una planta de molienda semiautógeno en la cordillera y una concentradora en Las Tórtolas con un tanque relave. Posteriormente, con una inversión de $1.800 millones, se completó el proyecto Los Bronces. Exxon nunca pagó un peso de impuesto, aduciendo que Disputada tenía pérdidas acumuladas por 1.800 millones en inversiones. Eso ha causado mucho conflicto. En el año 2002, Exxon Minerals, que era una empresa petrolera, decide retirarse del negocio minero. Anglo American la compra a Disputada por 1.300 millones
lo que a esa fecha tenía una producción de 250.000 toneladas métricas de cobre por año. Codelco, vía Juan Villarzú, ofrece 1.200 millones y no logra convencer al ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, ni al presidente Ricardo Lagos para igualar la oferta de Anglo de 1.300 millones. En el 2011, Anglo American vende a Mitsubishi 24,5% de las acciones y evita que compre Codelco usando la opción de compra del contrato anterior con Exxon. Es decir, parece que Anglo American no quería tener como socio a Codelco y prefirió tener a estos japoneses Mitsubishi, lo cual está bien también. Codelco está muy interesado por las sinergias que hay entre la mina Los Bronces y Andina. Finalmente, en agosto del 2012, luego de una serie de negociaciones, la composición final de la compañía queda como está ahora, que ahora se llama Anglo American Sur, con el 50,1% de Anglo, 29,5% de la combinación Codelco-Mitsui y el 20,4% de Mitsubishi. O sea, Codelco compra con el respaldo de capitales de Mitsui gracias a la opción de compra que estaba en el contrato original de 1980. Bien, me cambio ahora a mi tercera empresa. En el año 87 me fui a Fels Dodge Mining Company. Fels Dodge, en la década del 80, era el segundo productor de cobre del mundo, después de Codelco, con sus minas y fundiciones en Arizona y Nuevo México. En el 86 compró Minera Ojo del Salado, de la mediana minería, en Tierra Amarilla, con dos pequeñas minas subterráneas, Resguardo y Santos, y una concentradora de 1.800 toneladas por día, cuyo concentrado se vendía en AMI en Paipote. Mi amigo Sergio Demetrio manejaba la fundición en esos años. Realmente el objetivo de Fels Dodge con Ojo del Salado era entrar en el negocio minero en Chile. Tener lo que dicen, a lo mejor un poco ciútico, los franceses, un pied à terre, una cabeza de puente, y con las utilidades de ojos, de Ojo del Salado, hacer una extensa campaña de exploración en Chile, con un grupo de 12 geólogos. Primero que nada, mejoró la planta de Ojo del Salado a 4.000 toneladas por día. Y tenía un concentrado muy bueno, de Calcocina, que lo que permitía entregar a Enami y a Paipote, que estaban muy contentos con ese concentrado, que les mejoraba todo el resto de todos los pequeños mineros que ofrecían. Y con 45, 42% de cobre, así que era mantequilla. Con un grupo de 12 geólogos se realizaron diferentes prospectos en todo Chile, resultando con éxito el descubrimiento, por ahí por el año 90, de Candelaria, un yacimiento mediano de 600 millones de toneladas y 1,3% cobre en el distrito Tierra Amarilla, es decir, al otro lado del río, del río Copiapó, con una inversión de unos 800 millones de dólares y una participación de capital del 20% de la japonesa Sumitomo. Se desarrolló una mina a tajo abierto y una concentradora de 50.000 toneladas por día con su tranque relave. Yo quisiera aquí contar una anécdota que nos pasó cuando estábamos terminando, cuando se llegó eso, era un exitazo, digamos, porque nuevamente gente que viene, invierte y hace un descubrimiento como ese iba a dar trabajo a cerca de 2.000 personas durante el periodo de la construcción y 1.000 personas cuando ya estuvieran en operación en régimen. Había que comunicarlo esto, estábamos haciendo todos los informes del medio ambiente, el control del medio ambiente para la línea base, etc. Entonces nos reunimos con la intendencia en Copiapó y con los periodistas y contamos que se había descubierto esta mina y que íbamos a empezar a trabajar en ella y que el descubrimiento era de 600 millones de toneladas de mineral de 1,3%. Al día siguiente el mercurio, porque a veces los periodistas no saben distinguir, pusieron en primera página, en titulares grandes, que en Chile se había descubierto la mina más grande del mundo, con 600 millones de toneladas de cobre. Obviamente que eso era como 100 veces más grande de lo que habíamos dicho, porque confundieron piedras con eso me trajo algún problema porque me llamaron de Estados Unidos, incluso remecí un poco las acciones de la Fels Dodge porque eso implicaba, pero bueno, rápidamente se aclaró, pero es un tema que de repente pasa. No es bueno a veces hablar con gente que no entiende mucho.
La seguridad y la prevención de riesgo eran siempre prioridad número 1 en Feldötsch. De hecho, un accidente fatal en una mina de Estados Unidos le costó el puesto a un gerente general. Había una campaña que se instituyó en Candelaria que se llamaba Cero y Más Aún, lo que los gringos le llamaban Zero and Beyond. En realidad nos entregaban unos polerones alusivos y que procuraba formar conciencia que la única meta aceptable para todas las operaciones era cero accidente en el trabajo. No se aceptaba otra cosa que poner cero accidente. Y luego el cero accidente tenía que continuar en la casa de la familia de los trabajadores, en los hijos, con las estufas, con las cocinas, todo, andar en bicicleta, todo eso estaba, ese era el beyond, o sea, más allá del cero. El orden, el aseo de las operaciones, la disciplina eran mandatorios. El ahorro de agua y el cuidado del medio ambiente se aplicaban en forma estricta. Ya por ahí, por el año 80, era increíble porque yo por lo menos en la universidad nunca tuve un ramo de control de cuidado del medio ambiente. Te estoy hablando por ahí por la década del 60, o fines o sea, entre el 58 y el 64. Y otra anécdota, me pasó que en una de las visitas que hacíamos en la mina, creo que en la mina Santo, que son minas subterráneas donde hay scoop champs, hay perforadoras y hay caserones, etc. En realidad es pura piedra. Yo iba iba acompañando a que era mi jefe en ese minuto, John Andrews, y de repente se para el hombre y mira entre medio de las piedras y levanta y dice, seguramente va a mostrarme un pedazo de mineral, así, una calcopirita bonita, qué sé yo. Y saca un pucho de cigarrillo y me lo muestra y me lo pone en la cara. ¿Qué es esto? Me dice. Y dije, este es un cigarro, es que la gente aquí de repente fuma, porque ya me dijo, esto es inaceptable para una mina, tiene que estar siempre limpia. Si alguien quiere fumar, tiene que hacerlo en el lugar preciso y dejar su pucho en el cenicero. En realidad yo al principio lo encontré un poco ridículo porque estábamos hablando entre piedras y qué sé yo, pero en realidad era el concepto de mantener siempre todo limpio, todo perfecto. Feldötsch desapareció del mercado por ahí por el 2006, cuando fue adquirido por Freeport-McMoRan. Y más tarde la mina Candelaria fue adquirida por la canadiense Lundin en el 2016. Eso se vendió en 1.800 millones. Y prácticamente se pagó cero por ojo del salado, se pagó muy poco. O sea, en un lapso de 20 años aumentaron, pero gracias a todo el esfuerzo que se hizo para desarrollar. Ya, entonces, la otra cosa interesante de mencionar es que es increíble cómo las minas crecen. Es decir, no es que crezcan, pero da la impresión de eso. Feldötsch, cuando desarrolló Mina Candelaria, dijo que habían 600 millones de toneladas y que iba a operar a razón de 50 o 60 mil toneladas día por 25 años, es decir, del 92 hasta el 2017. Ahora Lundin, con más exploración y explotación subterránea, la vida útil se ha extendido por lo menos otros 20 años más. Estamos llegando al 2040 seguramente. Es decir, es increíble como a medida que se van conociendo los sectores, bueno, eso pasa también en todas las otras minas, pero para terminar y en resumen, mi experiencia con las empresas gringas es que todas están muy enfocadas en invertir en exploración minera, desarrollar proyectos y echar raíces en el país aportando tecnología, una cultura más avanzada que la nuestra en cuanto a la ética en el trabajo, la puntualidad, la prevención de riesgo y el cuidado al medio ambiente. A los profesionales gringos les gusta llegar temprano al trabajo. A las 7 de la mañana ya están en su oficina y a las 16 horas se les cae el lápiz. A los chilenos siempre nos catalogaban como que éramos muy trabajólicos y empeñosos, porque nos quedábamos a veces hasta las 8 de la noche en la oficina. La diferencia es que a nosotros nos gusta mucho sociabilizar en la mitad de la pega, un cafecito, un almuerzo un poco más largo de lo normal y los resultados del fútbol, etc. Pero eso tampoco es malo. Y sobre ese tema quiero concluir diciendo que personalmente yo me hago un chequeo médico anual bien completo. El médico siempre me recalca las 3 cosas más importantes para llegar a una vejez como la gente. Sí, la mala noticia es que ya llegué a viejo, pero en todo caso estamos... y el primer punto es comer sano y moderado. El segundo, hacer ejercicios diarios de 30 minutos, caminata, etc.
Y lo tercero y lo más importante es sociabilizar con la familia, con los amigos y los colegas. Tus neuronas te lo van a agradecer. La sinapsis es fundamental para mantener un cerebro sano. Y eso, este grupo de minería ética lo hace bastante bien. Eso es lo que quería contarles. Gracias. Un aplauso. Ok, Bueno. son las 3:35. Démonos un tiempo para comentar la interesante charla de José Luis. En realidad, nos movió en algunos yacimientos que realmente uno escucha mucho de ellos y no sabe los detalles, como el caso de Disputada, en que lo único que se dice es que estuvieron no sé cuántos años sin pagar un peso al fisco y que finalmente la vendieron en 1.300 millones y que Chile quedó endeudado. Entonces, eso es lo único que sabía yo de Anglo American, pero ahora conozco detalles que me hacen pensar que hay algunas razones para eso, no es que seamos tan tontos. También está un poco cómo adquirió Luxich los Pelambres. Yo soy un admirador de los Luxich como mineros. Me tocó estar un año en Tesoro y vi la extraordinaria relación que ellos tienen con sus trabajadores y supervisores. Los ingenieros de Luxich prácticamente entran a Luxich pensando que va a hacer toda su vida, y muchos de ellos así ha sido. Entonces, muy bonita la charla, José Luis. ¿Alguien quisiera algún comentario o alguna pregunta? Y si no, le damos la palabra a Ricardo. A lo mejor Andrés Reguesa quiere decir algo sobre Cobreloa, porque él participó en el el micrófono, Andrés. ¿Estás muteado, Andrés? Andrés, el micrófono. De nuevo. El micrófono, Andrés. No se escucha. Está como el Cobreloa. Ahí sí, ahora sí, ahí sí. Ahí sí. 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 Decía que Cobreloa no habría existido, sin lugar a dudas, si no hubiese sido por dos personas que fueron fundamentales en su creación, en su inicio, Nicolás Chichos y José Luis Gorrini. Uno de los dos que no hubiese estado en ese preciso momento, y Cobreloa no existiría en el fútbol nacional. Cuando Cobreloa llegó a los más altos lugares a nivel del fútbol de América, bueno, siempre se me preguntó, gracias a quién habría existido Cobreloa. Esas dos personas, Nicolás Chichos y José Luis Gorrini. Y aprendí de ellos que es más importante ser auténtico como persona que más que ser grandes profesionales. Las personas existen en el tiempo, los profesionales llegan y después se van. Sí, un poco sobre Cobresal. Mi compañero de curso, Bruno Ben, a cada rato anda sacando el carnet con el socio número 1 de Cobresal, y el que movía Cobresal era el Lucho Sugarret. Así es. Que era un fanático por Cobresal. Y también Ariel López, Fernando. Ariel López fue muy importante en su formación inicial de Cobresal. Increíble, pero Cobreloa y Cobresal son equipos que surgen del impacto de la minería en el fútbol nacional. O'Higgins de Rancagua, que siempre se la asoció con el Teniente, en realidad nunca fue así. O'Higgins era un equipo de la ciudad, no de la minería. Cobreloa, en cambio, está asociado a Chuquicamata, como Cobresal está asociado a la División Salvador. Pero sus raíces son mineras, sin duda. Sus raíces son mineras. Okay. ¿Puedo hacerle una pregunta, José Luis? Una pregunta, listo. Hola, José Luis, muchas gracias por tu exposición, muy clarificadora y enriquecedora. Quiero hacer una pregunta respecto de cómo Candelaria, o en qué momento, si tú, por supuesto, tuviste vinculación, hizo un convenio con la Compañía Minera del Pacífico
para recuperar lo que en los relaves se iba, que era el hierro procedente de la mina Candelaria. Sí, lamentablemente, sí, me acuerdo de algo breve, lejanamente, no participé en eso, entiendo que se hizo la posibilidad de recuperar el fierro, pero no conozco los detalles en qué terminó eso allí. Sorry. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ricardo, por favor. Ricardo. Sí. Ricardo, por favor. Sí, disculpen que estaba ahí con un tema familiar, ahí mi mamá con algunas preocupaciones, tiene 93 años y vive con nosotros, entonces, pero ya le mandé un comentario al doctor que me lo había devuelto, pero está todo bien. Mira, bueno, cuando me llamó Sergio Demetrio, me presentó de alguna manera el tema que quería que yo podría compartir con ustedes. La magnífica presentación de José Luis por un lado me descoloca, pero por otro lado me permite, quizás voy a seguir un poquito las aguas de José Luis en esto. Y voy a partir un poco de lo que yo he ido transitando por Codelco en casi toda mi vida profesional y compartiendo algunas anécdotas, algunos aprendizajes y que espero sean de interés de ustedes. Mira, bueno, brevemente, yo soy tocopillano, digamos, primera cosa, soy nacido y criado en Tocopilla, la Escuela Superior de Hombres número 1. Y después estudié un tiempo en el seminario, después estuve en el San José de Antofagasta y finalmente soy ingeniero civil de Mina de la Chile. En algún minuto tuve la oportunidad, hice un posgrado en Francia, tengo un DEA, un Diplôme d'études approfondies en Génie géologique et minière, geología y minería, una cosa así, pero muy enriquecedor, por cierto. Y después prácticamente me he pasado toda la vida en Codelco. Entré el año 74 a Codelco, a Salvador como jefe de turno, estuve 15 años allí y luego me moví a Andina. Interesante el comentario de José Luis. Nosotros nos movimos exactamente por la misma razón. Con Cookie, mi señora, teníamos previsto que cuando nuestra hija mayor llegara a primero preparatoria, primero básico, nos movíamos a Salvador, porque para mí como tocopillano, mi padre era trabajador en las salitreras, era maquinista en el ferrocarril Tocopilla al Toco. Entonces yo me crié con el tema de la educación. Estudié toda la vida becado en colegios de cura, qué sé yo, en fin. Por lo tanto tengo gran respeto por los curas y por la iglesia. Y por lo tanto para mí la educación es fundamental. Por eso nos fuimos a Andina. Ariel López, a propósito de algunos nombres que se han mencionado, Carlos Rubilar, me abrieron las puertas ahí en Andina. Estuve 15 en Andina. Y finalmente aterricé en Teniente. Digo aterricé porque los que conocen internamente Codelco quedé medio descolocado en algún minuto. Carlos Rubilar, gran amigo mío, me quería llevar a Chucky cuando él va a gerente general y Juan Villarzú, presidente ejecutivo de la época, dijo que no, que al parcito, porque éramos muy cercanos con Carlos, los iba a separar. Y aterricé en Teniente. Y me pasé los últimos años en Teniente y al final me identifican mucho más con Teniente que con ninguna otra faena, de lo cual me siento orgulloso, por cierto. Y bueno, llegué a ser gerente general de Salvador y después al centro corporativo como vicepresidente. De modo que, y en función de eso les voy a ir contando un poquito lo que fui aprendiendo. Y como me la contó Sergio me dijo, mira, hay 3 que van a exponer. Gastón, que viene un poquito con desde la época de la chilenización. José Luis le toca el periodo de la nacionalización. Y el caso mío, como yo entro a Codelco el 74, yo para la nacionalización todavía estaba en la universidad, yo soy como después de la nacionalización. Entonces voy a tratar de ceñirme un poco a ese esquema original y tomando la línea de José Luis en su presentación. Mira, yo una de las cosas que quisiera comentar, y ya lo han dicho ya los expositores, los colegas que recién hablan, la chilenización fue muy, muy importante. Seguramente fue pensado así por los políticos de aquella época, y si lo pensaron así, brillante.
porque la chilenización permitió acceso de profesionales chilenos a las empresas que estaban administradas por extranjeros. Entonces eso ya da una cierta base para hacerse cargo de estas operaciones, que no son fáciles. Entonces, yo creo que eso fue genial, porque en general las nacionalizaciones, si todos nos acordamos, en aquellos años hubo nacionalizaciones en todo el mundo, y en todo el mundo terminaron pidiéndole por favor a los gringos, a los franceses, a los belgas, a los que fueran, pero que volvieran, porque no hallaban cómo manejar esas faenas. No fue el caso de Chile. El caso de Chile es espectacular, se nacionalizan las empresas, los chilenos tomamos el control de las operaciones, y no solo eso, se hace crecer esta faena de una manera notable. Yo recuerdo que en esos años, si uno sumaba, el país era como el tercer productor del mundo, si no el cuarto. Estados Unidos y Rusia, me acuerdo muy bien, eran los primeros productores. Y Chile, al cabo de algunos años, se posiciona como primer productor de cobre del mundo, solamente con la propiedad de Codelco, minería estatal, y posteriormente con un segundo impulso notable también de la minería privada, y que Codelco tiene mucho que ver en esto. Nos hemos mantenido sostenidamente como el primer productor y líder mundial en estos temas. Por lo tanto, pero yo creo que una base de esto es la chilenización, que nos permitió hacernos cargo de estas faenas, no solo con las patas y el buche, sino con conocimientos y con profesionales que ya habían incursionado en administrar esta faena o en conocer estas faenas por dentro. De modo que fue importantísimo por ese motivo. Y me paso a después de la nacionalización. Una curiosidad nomás, el caso nuestro, yo siempre he sentido que nuestra generación fue privilegiada. Yo salí en 73 de la escuela, en agosto del 73. Y recuerdo bien que el 72, estando en quinto año de ingeniería, todos estábamos trabajando. Pirutos, digamos, con distintas empresas mineras. Porque entre los años 71, después de la nacionalización, en 72 sobre todo, llegaban los gerentes de las empresas mineras que se acababan de empezar a incorporar, a hacer cargo de las faenas mineras, necesitaban profesionales y no habían tantos mineros. Por lo tanto, me acuerdo que iba a la escuela, nos daban charlas, recuerdo un gerente general de Chuqui, no me acuerdo el nombre en este minuto, pero dando una charla ahí, motivándonos, y ofrecían, no sé, pues en plata, ¿qué sería? 400, 500 mil pesos, una cosa así, para que te daban una suerte de beca memoria, pero en realidad nos pagaban mensualmente para asegurarse que íbamos a hacer la memoria con ellos y probablemente íbamos a entrar a trabajar. En mi caso, con un par de amigos entramos al CIM, me acuerdo muy bien. Carlos Lando dirigía el CIM en la época, Centro de Investigación Minero Metalúrgica, y en mi caso yo me fui al CIM un poquito atraído porque mi meta era hacer estudio de posgrado afuera en el extranjero, eso era lo que yo quería, y llegar a ser, no sé, un geomecánico de prestigio, una cosa así, experto en algo. La vida me llevó por otros caminos, pero todos trabajábamos, fue una época muy interesante, pero viene después el golpe militar, en el caso del CIM, quedan congelados todos los trabajos que se estaban haciendo, investigación, etcétera. De ahí, si hay un tiempo, alcanzo a comentar alguna anécdota. Pero trabajamos en el CIM, y Bruno Ben, que se acababa de ir a Salvador como superintendente general de producción, una cosa así. Hoy día, digamos, un gerente de operaciones. Nos contactó con Saldivia, Trivelli, Daniel Trivelli, mi gran amigo, que en paz descanse, Juan Manuel Saldivia, otro gran amigo, y un grupo adicional grande de profesionales jóvenes que nos fuimos a Salvador. Y así partió nuestra aventura en Salvador. ¿Y qué puedo decir de lo que pasó allí? En Salvador estaban gerentes ya chilenos a cargo de la faena. Sin embargo, me siento como más marcado por Mario Vega, que fue el gerente general ya en una época, después de 2 o 3 años, un par de años. Mario Vega llega el 75 a Salvador, pero había estado en Salvador, como me recordó Julio Cifuentes hace un rato, que debe estar por ahí Julio, y se contrató un grupo importante de profesionales, fundamentalmente de la Universidad de Chile y de la USACH, la ex UT, como la gran UT, como dicen los colegas de la USACH. Y Mario Vega, yo lo tengo a él como el hombre indicado en esto, o el líder. Siempre recuerdo que nos hablaba de un proverbio chino, y Mario Vega decía, y nos leía el proverbio, él decía, mira,
Y yo creo que, y trabajaba en base a eso, decía, mira, este proverbio chino señala que si tú quieres cosechar en el año, siembra arroz. Si tú quieres cosechar para la década, planta un árbol frutal. Pero si quieres cosechar durante toda la vida, siembra hombres, siembra personas. Y con ese criterio, Mario Vega contrataba profesionales, entrenaba gente, nos hacía circular por el mundo. Con apenas 2 o 3 años nos mandaba a visitar faenas en otros lugares, o nos daba oportunidades. En mi caso, yo tuve unos cursos en economía minera en la Universidad de McGill, en Canadá, porque Mario Vega cultivaba personas, porque él estaba planificando para el futuro. Qué tremenda visión. Yo hasta el día de hoy, siempre, y después durante mi carrera fui aplicando el concepto, pero así, by the book, o sea, no, sin desviarme. Enganchar gente, ojalá los mejores talentos, apoyarlos, desarrollarlos, porque esa es la gran sustentabilidad del negocio. Por supuesto, en aquellos años, gente que llegó a Salvador, mencioné a Saldivia Trivelli, Andrés Caputo, Juan Enrique Vargas de los H, que en paz descanse también. En la planta llegó un grupo importante de profesionales, de los jóvenes, Fernando Vivanco, Edgardo Marinkovic, Ladislao Gómez, pero también llegaron profesionales senior. Y eso es bien importante. Bueno, por supuesto, Bruno Ben, Lucho Zucarré, que estaban en Salvador, ya eran profesionales con una cierta seniority y fueron nuestros grandes guías y maestros. Pero también llegó Julio Cifuentes, nuestro gerente técnico ahora del instituto, que ya tenía alguna experiencia, era profesor en la universidad, recuerdo, Carlos Parra, Erwin Neumann, en fin, Marco Didic. Se arma una amalgama entre profesionales jóvenes y unos profesionales con cierta experiencia. Y todo esto dirigido por la batuta de Mario, Bruno, Lucho Zucarré. Ariel López, importantísimo. Y claro, voy a ratificar nomás lo que se acaba de decir. El Cobresal nace al alero de Bruno, Lucho y Ariel. Todos grandes futbolistas. Pero para que no nos quedemos, se nos escape alguien, había un presidente ejecutivo en la época, que no recuerdo el nombre, para serle franco, era un militar, que había sido seleccionado nacional de básquetbol. Y el hombre era muy, muy deportista, le gustaba lo del deporte. Incluso en alguna oportunidad pasó por allá, se reunió con los sindicatos, le dijeron que no tenían dónde practicar deporte, ¡pum!, hizo un estadio techado en Salvador. Y después cuando le muestra Lucho Zucarré, me acuerdo como si fuera hoy, en una presentación a él le pone un letrero ahí, Cobreloa, no sé cuánto, y Cobresal cuándo. Y de ahí llegó el visto bueno y Cobresal pasó adelante. Pero lo más importante de Salvador, y lo que rescato como gran lección, es el impulso a este desarrollo de profesionales a todo nivel, sembrando personas. Y Salvador en eso fue una escuela. Años después, en general, los profesionales que salimos de allá nos desparramamos por el resto de las divisiones de Codelco y pudimos aportar ya en divisiones que tenían una mejor perspectiva en el largo plazo, a pesar de que Salvador ahí está y con un tremendo proyecto. Fíjense que yo me fui de Salvador en el 85, era jefe de ingeniería de minas, o sea, tenía claro el futuro y tenía claro que había que irse antes del 90, porque no había de dónde. Sin embargo, ahí está Salvador, y vivito y coleando, de lo cual me alegro, tengo gran cariño por Salvador. Pero todo nace de las personas, de ese equipo de profesionales y la mística que infundió Mario Vega y que nos ha permitido, le ha permitido a Salvador estar donde está. ¿Qué cosa me quedó muy marcada cuando llegamos a Salvador? Un aprendizaje que tuve, otro más, digamos, con eso cierro Salvador. Cuando nosotros llegamos allá, los gringos habían ido 3 o 4 años antes, pero se habían llevado todo, en el caso de la mina. Después le voy a pedir, si Julio está ahí, si nos puede comentar la experiencia, cómo fue el caso de ellos en la planta. Pero en la mina no habían planos, no habían manuales, ni siquiera estaban los folletos de mantención de los equipos, nada. Y nosotros nos encontramos que en un sector de la mina, pequeñito detalle, los marcos alemanes para fortificar se ponían a 1 metro, pero en otro sector los ponían a 0,80, 0,80, o sea, 80 centímetros. Y en cada sección era distinto porque cada capataz iba desarrollando mina de acuerdo a lo que se acordaba. Y bueno, nosotros llegamos ahí recién egresados sin memoria de título y nos dieron como memoria de título, en mi caso con Daniel,
estándares de desarrollo para la mina. Nos paseábamos con los capataces por los túneles, viendo cómo era en esta sección, cómo era en esta otra. Aplicábamos algún criterio técnico rudimentario y decidíamos ya, este es el estándar, y lo empezamos a aplicar, estandarizar la mina. Recibimos en esas condiciones esa faena. Sin embargo, con el tiempo, allí está Salvador todavía eficiente y productiva. Cuando nosotros estábamos en Salvador, para darnos ánimo, porque los resultados no eran los mejores comparados con Teniente, Chuqui, los grandotes, pero siempre tomábamos la ley de Chuqui o la ley de Teniente y se la aplicábamos a Salvador. Y con eso le demostrábamos que teníamos la mitad del costo de estos viejos y quedábamos todos felices y muy motivados. A propósito de eso, yo ahora trabajo con Mitsui y me ha tocado visitar faenas en las cuales Mitsui puede tener o no interés. Hace muy poco, un año y medio atrás, tuve que ir a una mina en Kazajistán, unas minas de fierro cromo, Keivin, que esta empresa ahí estaba tentando a los japoneses que se metieran, y la mina era de Block Keivin, y empezaron a buscar en su archivo, y ahí tenían un chilenito acá que sabía de Keivin. Así que visité esa faena. Es impresionante. Es impresionante. El Guillermo Gortari, que lo vi por ahí que está, fue llegar a Salvador. La misma mina, con scraper, con marcos alemanes, tecnología de 30, 40 años atrás, eso sí, pero muy bien hechita, mejor que lo hacíamos nosotros. Los rusos son disciplinados. Bueno, o en este caso los kazajos, no sé cómo se le dice a los de Kazajistán. Y ahí me acordé del CIM. Cuando nosotros estábamos en el CIM, había muchos investigadores, gente que realmente sabía, geólogos, geomecánicos, ingenieros de minas, pero de los países de la órbita, en esa época, detrás de la cortina. Estoy hablando de Rusia, Hungría, Checoslovaquia, qué sé yo, en fin. Y sí, nosotros teníamos la impresión que estos viejos fotocopiaban, en esa época no se fotocopiaba, si no quiero mentir, copiaban todo, los planos, etcétera, todo. Y pensábamos, estos viejos están llevando conocimiento tecnológico. Créanme que esa mina es la foto perfecta de Salvador, mejor ejecutada que lo hacíamos nosotros, con más disciplina. Estos viejos son ordenaditos y muy atrasada. O sea, bueno, ahí les pude hablar, les dije, oiga, pero a ver, hagamos esta cosa de otra manera, los marcos alemanes ya nadie los usa, son carísimos, hoy día se puede fortificar la roca de así y así, se puede mecanizar, pero fue una experiencia interesante. Incluso a Bruno le prometí mandarle los planos para que se emocionara un poco, pero fíjense que ya en aquel entonces alguna tecnología o algo importábamos hacia afuera. Y después me moví a Andina, como mencionábamos, y finalmente a Teniente. No quiero hacer una mirada de mucho detalle de los trabajos en los que me vi involucrado, pero quisiera decirles cómo veía yo el desarrollo de Codelco desde la perspectiva de un minero que había partido en Salvador y que estaba trabajando en una división pequeña también como Andina. Porque la verdad es que Andina en esos años fue siempre, hasta casi en las postrimerías de los 80, hasta los 90 voy a decir, era una faena un poquito pequeña, no pesaba mucho en Codelco, nadie le daba mucha pelota y las cosas se hacían ahí más o menos, en fin, pero un grupo se pasaba bien en Andina y se trabajaba no tanto y los resultados eran más o menos. Eso cambia notablemente con la llegada de Pedro Lazota, me acuerdo muy bien, Nelson Pizarro, dos gerentes generales que conocí que fueron mis maestros en management y cambiaron Andina, estos viejos, o sea, tomaron Andina y la transformaron en una empresa de verdad, con exigencias, con resultados, con planificación, con método para administrarla profesionalmente. Sin embargo, yo veía que en Codelco estaban Chuqui y Teniente, y en todo ese tiempo, y lo miro ahora a la distancia, se transformaron en los buques insignias de Codelco. Esta Codelco que pasa de ser, con el país incluido, tercer, cuarto productor del mundo, y se transforma muy lejos en el primer productor del mundo, y desplaza en el mercado a los que eran los antiguos propietarios, los desplaza en términos de importancia en el negocio. Y cómo miraba yo a Chuqui, aquí hay varios colegas de Chuqui, pero primero que habían tenido un desarrollo extraordinario en la mina, fueron creciendo aceleradamente, mecanizando, haciendo uso de equipos gigantes,
tengo claro ahí profesionales fundamentalmente de la Universidad de Chile y de la gloriosa UTE, la gloriosa le dicen los colegas de la USACH, a la Universidad Técnica, Carlos Vega, tantos que estuvieron allí y transformaron esa mina en la mina más grande del mundo, que por muchos años ese fue el leitmotiv para los chuquicamatinos. En la planta, la imagen que tengo, llegan profesionales todos brillantes de la Universidad de Concepción, brillantes metalurgistas de la escuela de Sútulo, según entiendo. Yo los conocí, yo los miraba desde Andina o desde Salvador, con admiración, pero un grupo importante de profesionales y que en la metalurgia se rodean de un tremendo prestigio y contribuyen al crecimiento y al posicionamiento de Chuqui, como esta faena gigantesca, primer productor de cobre del mundo por lejos y por muchos años, y Chuqui es así como se transforma en uno de los dos buques insignia de esta Armada Chilena del Cobre. Y Teniente no fue menos, también juega el otro rol, buque insignia, y se transforma esto en la mina subterránea ahora más grande del mundo, también con tremendos aportes, ni hablar del crecimiento de la mina, la explotación en roca primaria, que es algo con su fenómeno de estallido de roca y todo, y un tema que al final se resuelve magistralmente, y hoy día Teniente es el referente a nivel mundial, y los que quieren saber del manejo de estallido de roca y cosas vienen a Teniente a aprender. Pero no solo eso, Teniente, a mí me quedó marcado, estando en Salvador, iban los colegas de Teniente de ingeniería industrial. Para mí era como una novedad eso. Pero en Teniente se desarrolla muy bien la ingeniería industrial, recuerdo, y ellos lideran la incorporación de todas las herramientas de optimizantes, los controles de gestión, el project management, el análisis de sistemas, todas las herramientas de la ingeniería industrial aplicadas a la minería. Ni hablar en tecnología. Teniente pone un fuerte foco en tecnología, desarrolla este convertidor Teniente, patentado, ¿no es cierto? E incluso incursionan en fabricar equipos mineros en Chile, que alguien podría decir qué pretencioso, o alguien podría acordarse más todavía, oye, harto mal que les fue, porque después no se vendieron muchos equipos de eso, pero yo diría, Chuqui, Teniente, tenían esos aires de grandeza, que yo en mi época, y siendo más joven y más injusto e inexperimentado, miraba a Chuqui, Teniente y decía, no, los viejos son pretenciosos, que se creen, qué sé yo. Cuando los miro ahora, creo que eran capaces de soñar, tenían sueños de grandeza y por eso llegaron a ser grandes. Por eso Chuqui y Teniente son lo que son, Chuqui en la historia y Teniente todavía haciendo historia. Porque para tocar el cielo hay que soñar primero. Eso es lo que es otro aprendizaje que he tenido en la vida. O sea, hoy día miro con simpatía a los viejos de Chuqui y Teniente. Bueno, a los de Teniente era que no, después me tocó llegar a Teniente. Pero los miro con simpatía. Escucho a José Luis Gorrini y tantos otros. Tuve la suerte de trabajar con Pedro Lazota, conocí a Pedro Bolt, en fin. Y puedo entender esos sueños de grandeza y puedo agradecerlos, porque hay que soñar en grande. Y ahí está Codelco y ahí está Chile. De modo que todos, Chuqui, Teniente y finalmente Salvador Andina también, colgados de estos buques insignia, permiten transformar Codelco en la gran empresa que es hoy día y por lo tanto Codelco se transforma en una empresa totalmente profesional, con herramientas modernas y tecnología de punta en muchos casos. El otro día me tocó una cosa muy curiosa, Abraham, que es del rubro, un grupo, una empresa, en otro país, no, tengo que tener cuidado con lo que digo, y nos llamaron porque Mitsui tiene algún interés en esto y querían saber un poquito cómo está la tecnología en Chile. Y para esta gente, una empresa grande, pensaban que los mineroductos era como una tecnología en desarrollo, una cosa que se estaba experimentando. Y nosotros dijimos, ya no, oye, los mineroductos en Chile hay muchos, hay todo esto. Hay experiencia con distancia de 2.000 metros de altura, 3.000 metros de altura, lo que usted quiera.
pero ¿cuánto? 50, 60, no, 300 kilómetros de mineroducto o concentraducto, porque primero empezamos a hablar de concentraducto, pero después cuando dijimos, sí, pero no, en este otro lado es mineroducto. ¿Cómo? Mineral, sí, mineral en pulpa, qué sé yo. Se miraba como una cosa extraña y desconocida. Le estoy hablando de una reunión de hace un par de meses atrás nomás. Entonces, ahí uno reacciona con satisfacción. Vemos que las cosas que sabemos acá y que para otros son como desconocidas o como lo novedoso, lo que viene. Creo que ya en los 90, Codelco, mi impresión, como yo lo veo, alcanza como la madurez profesional. Codelco ya en los 90 empieza a crecer, se profesionaliza absolutamente. Había mucha, previo durante el gobierno militar, había muchos coroneles o generales manejando esto con mucho empeño y con la mejor dedicación, pero creo que cuando Codelco empieza su profesionalización a comienzos de los 90, a todo nivel, ya los gerentes generales empiezan a ser profesionales de la minería, mineros, metalurgistas, todos ellos muy destacados. Codelco definitivamente se profesionaliza y se transforma en la empresa que es hoy día, con procedimientos, con management, innovación tecnológica, desarrollos de empresas tecnológicas, allí están Biosigma, MIR, tantas otras. Y en este proceso el rol de los colegas, el rol de los ingenieros de mina ha sido fundamental. Cuando me toca hablar a veces con gente joven, yo les digo, y con mucho orgullo, siento ser parte de la generación, ni hablar de muchos de los que están en esta sala también, me siento parte de la generación de profesionales que allá por los 70 nos toca hacernos cargo de estas faenas, algunos partiendo, como mi caso, como el Memo Gortari, que lo veo por ahí, la Catiusca Barahona, que estaba en Potrerillo, que también la veo ahí en la reunión, algunos desde jefes de turno, pero acompañados de profesionales con más seniority, nos hacemos cargo de estas faenas. Somos partícipes, somos los arquitectos de un proceso de nacionalización exitosa, y soy parte de aquellos que, me siento parte de aquellos que hemos puesto a Codelco y al país en esta posición de liderazgo mundial. Por lo tanto, Codelco es ni hablar de la importancia que tiene para el país, es cierto, pero también en ese periodo de los 90 aparecen los profesionales tomando ya liderazgo en la administración de las distintas divisiones, hasta las gerencias generales, pero habría que decir que el top management de Codelco se toma un tiempo más, pasan por lo menos 10 años para que los ingenieros de mina, ya que estamos entre colegas, tenemos que pasarnos el aviso, empiecen a aparecer ya en cargos de vicepresidentes o de incluso presidente ejecutivo. Yo de lo que recuerdo, Mario Vega fue el primer vicepresidente ejecutivo de operaciones minero que hubo. Mario Vega, año 88, tiene que haber sido por ahí, 89, era gerente general de Salvador, sí, y va a vicepresidente ejecutivo de operaciones. Antes de él, otros profesionales, y después de él también, en ningún caso minero. Por ahí algún agrónomo, algunos comerciales, en fin, no tengo nada contra ellos, pero fue un agrado ver a Mario Vega, primer vicepresidente ejecutivo de operaciones. Después tuvo Fernando Riveri, pero ya por el año 94, pasan años antes que aparezca otro minero como vicepresidente ejecutivo. Y fíjense que recién en el 2010 aparece un presidente ejecutivo minero. Antes hubo algún empresario minero, que bueno, algo es algo, pero Diego Hernández, si no me equivoco, es el primer presidente ejecutivo. Sí, sí fue. El año 94. Y Nelson Pizarro, por supuesto. Bueno, ahora Nelson Pizarro, y algo que para mí es motivo de mucha satisfacción, mi amigo Octavio Araneda es el primer presidente ejecutivo formado en Codelco, porque Octavio partió de Guarén, como decíamos en Salvador, es el primer profesional formado en Codelco que llega a presidente ejecutivo. De modo que así he vivido, así he visto la evolución de Codelco en todos estos años que me tocó vivirlo. También partí de jefe de turno en Salvador, fui asumiendo distintas gerencias hasta que llego a teniente, una experiencia maravillosa, gratificante. Pude ser parte de
del posicionamiento de teniente que toma el relevo, porque Chucky deja de ser el buque insignia y teniente lo es hoy día, que es una gracia enorme. Hay gente que no le toma el peso. Teniente, el año 2010 llega al primer cuartil de costos de la industria. Déjenme decirle que si ustedes miran 20 años para atrás y buscan el primer cuartel, no hay ninguna empresa subterránea, no hay ninguna minera subterránea que esté en el primer cuartil, porque evidentemente son todos del rajo. Pero ahí está teniente. Ahora dicen que está por ahí, por los comienzos del segundo cuartil, pero es una gracia enorme. Y fíjense que Codelco no solo tiene este desarrollo espectacular, hay algo que quizás no se toma en cuenta. Hoy día Codelco es 1/3 de la producción, el resto son empresas privadas, los gigantes que vienen desde afuera. Pero las empresas privadas que llegan a Chile y pueden desarrollar y hacer y lograr lo que han hecho acá, que no es poca cosa, es porque se encuentran en un país que tiene profesionales que conocen el negocio, gerentes que saben administrar el negocio y tienen trabajadores experimentados. A mí me toca a veces ir a Perú, México, otros lados, por mi relación en Mitsui, y allá es tema esto, pues. Es tema, o sea, un operador de Jumbo, un operador de una pala gigante, etcétera. Y lo que para nosotros no es tema, es cuestión de poner un aviso nomás y esto sale al mejor postor. Tenemos todo el recurso humano y Codelco es la empresa que generó trabajadores, profesionales, gerentes que han permitido que las privadas llegaran a Chile y encontraran el elemento esencial, lo que hace falta. Recién José Luis mencionaba, creo, el tema de las minas en África. Hace 20 años atrás eran la tremenda amenaza, tenían leyes de 5%, deben seguir con las mismas leyes. El problema es la gente, hay que tener la gente. Por lo tanto, Codelco no solo crece y deja a Chile en el primer lugar de liderazgo en el mundo, sino que apalanca a todas las privadas que llegan acá para que arraiguen de mejor manera todavía este posicionamiento nuestro en la minería. Ricardo, ahora, convérsanos de la BP, por favor. ¿Perdón? Convérsanos de la BP, de la vicepresidencia de proyectos. Sí. Bueno, aquí es parte de los aprendizajes y del desarrollo en Codelco. Cuando yo llego en Salvador, esto de los proyectos era como una cosa así. Los mineros llegábamos y empezábamos a hacer proyectos. Hubo grandes desarrollos y aprendizaje en esta materia. Creo que Teniente, a través de esto, es la que hace escuela en esta materia. Desconozco el tema en Chucky, probablemente también, que son las empresas grandes que tenían la posibilidad de hacer estos grandes desarrollos. Y Codelco va evolucionando desde un manejo artesanal y bien poco profesional, voy a decirlo así, en que los mineros, los operadores nos hacíamos cargo de proyectos, y hoy día entendemos que el manejo de proyectos es efectivamente una especialidad, una alta especialidad en sí misma. Y hoy día trabajamos con todas las herramientas del Project Management para el desarrollo de proyectos, y Codelco desarrolla ahora ya divisiones propias como Radomiro Tomic, por ejemplo, el primer negocio desarrollado íntegramente por chilenos y tremendamente exitoso. O sea, Radomiro Tomic todavía, junto con Teniente, son los dos buques insignia hoy día. Radomiro Tomic es la otra y con tecnologías innovadoras, ¿no es cierto? Se mete todos los temas de licidación y por lo tanto, y hoy día, bueno, ahí tiene una vicepresidencia de proyecto y que maneja estas carteras de fábula, ¿no? De 4, 5, 10 billones de dólares al año, y que no es cosa menor, y efectivamente Chile tiene la capacidad para desarrollar proyectos de cualquier envergadura en el área minera, no sé, en otros rubros. No sé si a eso apuntaba el comentario de que se me escapaba y no mencionaba yo el tema y pido disculpas, ¿eh? Y que bueno que nos disculpen, Andrés, y no está Pizarro acá porque me hubiera pegado. Yo aprendí de proyectos con Nelson en Andina. Nelson venía de Exxon, claro, en esa época de diputada, y él instala las herramientas que tiene Exxon. Exxon en materia de project management es una empresa de excelencia.
de lo que yo entiendo. Porque estos viejos son petroleros, y los petroleros en materia de proyectos de inversión no se andan con chicas. Y se instala en el caso de Andina, pero ya Teniente y Chucky tenían estos desarrollos, y ya se había desarrollado RT con gerentes propios. Me acuerdo de al menos dos. Bueno, por supuesto, Lucho Farías, que no me perdonaría si no lo menciono. Pero como soy compañero de curso Fernando Vivanco, también me acuerdo que Fernando partió con el proyecto de Radomiro Tomic también. Por lo tanto, mira, cuando pensé en venir y dije no voy a dar ningún nombre, porque más de alguien va a terminar enojado conmigo, pero han ido saliendo nombres. Ya que estamos en la privacidad de esta sala, déjenme contarle un chascarro que puede que no tenga otra oportunidad para contarlo, porque siempre recrimino a Andrés Sugarré por no mencionarme. Andrés Sugarré, pues Super Sugarré, el del rescate. Ustedes saben que Andrés era gerente de mina, teniente, yo era el gerente general, y nosotros, cuando parte el tema ahí en la mina San José, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero... Vas y vuelves, le dijeron. ¿Perdón? Vas y vuelves. Y bueno, en teniente hubo mucho interés, y los viejos de teniente son puntarelia. Los viejos nuestros de las brigadas de rescate nos metían presión, jefe, nosotros tenemos que ir allá a rescatar. No, un momentito, dijimos nosotros, si necesitaba gente de Salvador, de Andina, y esperemos. Pasó una semana, no pasaba nada. Yo le había mencionado, me acuerdo, a Diego, que era el presidente ejecutivo, yo ya estaba gerente general teniente, que nosotros teníamos experiencia en levantar derrumbes y cosas, porque teniente tiene los colapsos y todas estas cosas, y cuadrilla especializada en eso. Y sí, me dijeron, pero mira, ahí están en el norte, qué sé yo. Y recuerdo que Diego Hernández andaba afuera, en el extranjero, cuando me llamó el presidente ejecutivo de la época, Gerardo Jofré. Me llama por teléfono un domingo y me dice, oye, Ricardo, tú el otro día mencionaste en el comité ejecutivo que tenéis gente, qué sé yo. Sí, mira, es que parece que la cosa en el norte no están dando resultados y a lo mejor ustedes podrían tomar algún rol. Domingo en la noche me llama. Yo iba viajando hacia a Rancagua de vuelta. Y ya, jefe, le digo, ya voy a ver qué sé yo, pero sí, nosotros efectivamente estamos preparados para. Efectivamente, en esos años ya en teniente teníamos disculpen que lo diga así, pero un management senior, ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Una semana antes nosotros habíamos definido los equipos, cómo nos íbamos a movilizar, sacamos los viejos, normalmente las brigadas de rescate están distribuidas en todos los turnos, pero lo pasamos a todo turno A, para estar listos cuando nos llamaran, porque hay aprendizajes dramáticos que se hacen en minería. Uno de los últimos aprendizajes en minería en teniente fue en un estallido de rock, no, fue de barro, fue un flujo de barro en los piques, y los rescatistas llegaron 15, 20 minutos tarde. El hombre había muerto asfixiado 15 o 20 minutos antes que llegáramos. Entonces sabemos que el tiempo aquí, y estábamos preparados, incluso una empresa de helicópteros nuestros que nos daban servicio para supervisar el cráter, qué sé yo, nosotros los teníamos listos si había que volar directo. No fue tan así. Me llama Gerardo y me dice, mira, pero te aviso mañana. Ah, ya, ok. Y entonces yo llamo a Sugarré, y que estaba viendo las noticias en ese minuto, me decía, sí, estoy viendo el minuto de San José. Mira, le dije, oye, a lo mejor te van a tener que ver envuelto en esto, así que mañana, él siempre los lunes en la mañana subía a la mina. Pero le dije, mira, amanece en Rancagua mejor, por si acá. Ya, claro, me dijo, perfecto. Y efectivamente, estamos en el comité ejecutivo, el típico de los lunes en la mañana, Sugarré, que normalmente operaba desde arriba, estaba allí, y me llama Gerardo Jofré y me dice, y antes me había preguntado, esa es otra anécdota, en la noche cuando él me llama, me pregunta, ¿tú estás listo? Sí, jefe, dije, yo tengo listos los cuadros, las personas, qué sé yo. Y esa vez me pregunta, yo voy en auto manejando y me dice, ¿y quién iría a cargo? Bueno, digo, Andrés Sugarré, que es el gerente de la mina. ¿Y qué es lo que es de Luis Sugarré? Me dijo. Ah, le dije yo, es sobrino. Porque, y Lucho había sido director del Cerna Geomín, y había aparecido en los diarios que el Cerna Geomín había autorizado esa faena. Churra. Yo en ese mismo momento llamé con un cuñado que había estado en el Cerna Geomín y le dije, oye, por favor, dime quiénes estaban en la época y si Lucho Sugarré tuvo que ver con la autorización. Y Lucho Sugarré no tuvo nada que ver. Porque, no les miento, después de esa conversa me llama de nuevo Gerardo y me dice, oye, ¿y qué tiene que ver Sugarré? No, dije, Luis Sugarré es presidente del Instituto de Ingeniero de Minas, es un profesional muy prestigiado, fue director del Cerna Geomín, pero no tiene nada que ver en esto. Y le dije, mira, de tal fecha, qué sé yo. Ah, ok. Ah, bueno, ya me dijo, mira, es que tú sabes. Sí, no, entiendo.
Cuento corto, Sugarré finalmente se transforma en el artífice, y lo es. Por supuesto, no él, hay mucha gente intervino, pero Sugarré tuvo la gracia de liderar esto y gerentearlo bien, y lo hizo muy bien. El tema es que a Sugarré siempre le preguntan, bueno, ¿y cómo fue que se vio envuelto usted en esta cuestión? Entonces dice, no, yo estaba en mi casa, estaba viendo la tele, justo estaba incluso viendo las noticias, me llama mi jefe y me dice que al otro día en vez de ir a la mina tengo que bajar a Rancagua porque en una de estas me tengo que ir a San José. Y siempre le he dicho a Lucho, oye, perdona, Andrés, pero Andrés, por Dios, tú tendrías que haber dicho, estaba en mi casa viendo televisión, me llama mi jefe, Ricardo Álvarez, y me dice que tengo que, entonces yo estaría en los libros, en la entrevista, en todos lados. Pero no aparezco para nada, entonces aproveché esta oportunidad aquí para compartirlo con ustedes. Vuelvo atrás con a propósito de Andrés Sugarré y esta historia que no he querido dejar de nombrar a la Catiusca que la veo por ahí, al Memo Gortari y otros que pueden ser salvadoreños o tenientinos, para que no me recriminen después. ¿Cómo no dijiste que yo estaba allí? Ah, ya, ok. No, mira, nada más yo quería decirles que me tocó en suerte entonces vivir el crecimiento de Codelco, el crecimiento de la minería en Chile. Hoy día trabajo con Mitsui. Cuando me retiré de Codelco me fui a trabajar con Mitsui, que ustedes saben somos socios en Coyahuasi, en Anglosur con Codelco, como se mencionó recién, y estábamos en Caserones, el negocio del cual nos salimos, y hoy día estamos concentrados en estas dos grandes faenas de la minería en Chile. Y hoy día he podido mirar las privadas desde más de cerca, no a todas, teniendo una muy buena opinión de las privadas, de lo que ellos hacen, de la tecnología y el aporte que han entregado a la minería en el país. Nada más déjenme decirle que Codelco para mí sigue siendo, y por lejos, la gran empresa minera de Chile. Así que cuando alguien dijo por ahí que yo si todavía tenía o no la camiseta, todavía la tengo aquí. Codelco sigue siendo la gran empresa de la minería en Chile. Había traído algo para compartir con ustedes, pero es un video que demora 3 o 4 minutos, pero entiendo que tenemos limitaciones de tiempo. Si hay un tiempo hacia el final, Fernando, podríamos, un video muy lindo de Sewell. Ok, me parece, sería pero precioso si cerrar con eso, yo, por supuesto, con el bajativo, como dice. Bueno, ya, puede ser. Mira, ok, eso, muy bien, pues también, eso es lo que quería compartir con ustedes. Bueno, mi experiencia empezó en ENAMI y quiero relacionar mi experiencia con la ingeniería, porque ENAMI, en el tiempo de los gringos, ya hacía su ingeniería propia. Inclusive las antiguas plantas de ENAMI las diseñó ENAMI. Entonces estaba Marcos Orrego, que si está por ahí, Gastón con toda seguridad lo recuerda. Estaba Marcos Orrego como gerente de ingeniería y los proyectos de ENAMI los hacía ENAMI. O sea, teníamos muy buena ingeniería. Ahora, cuando me encontré con Teniente, nosotros tuvimos un problema serio en la puesta en marcha, pero no es la oportunidad de meterme en ese tema, pero la organización de Teniente era muy buena y nosotros no la tocamos. O sea, siempre mantuvimos la organización. Teníamos una organización muy buena, una ingeniería industrial, como lo mencionó Ricardo, excelente. La seguridad era lo primero. Y en esos tiempos en que en Chile no se hablaba que la seguridad era lo primero. Ahora, los manuales, extraordinarios. Los sistemas de capacitación para el personal, todo ingeniero, toda persona partía con un programa de entrenamiento. Entonces, esas cosas hay que recordarlas y tampoco tenemos que hablar muy mal de lo que estaba antes, porque eso no es bueno. Ahora, yo creo que si algo nos dejó la chilenización y la nacionalización, es el desarrollo de la ingeniería chilena. Porque el año 71, cuando se produjo la nacionalización, a nosotros nos abandonaron totalmente. Nosotros tuvimos la suerte de que nos apoyaron los japoneses, la Nippon Mining en Teniente. Pero nos abandonaron totalmente. ¿Y qué pasó? Empezaron a aparecer las empresas de ingeniería chilenas. Los Minmetal, los Indepro, todos los que conocemos y que finalmente, salvo JRI, que es muy porfiado,
casi todas se la vendieron a las empresas extranjeras, ¿verdad? Pero yo trabajé entre el año 91 y 96, me hice cargo de un proyecto que tenían en Salvador, que era el proyecto Querada M, que todas se olvidaron, que prácticamente salvó a Salvador en ese tiempo. Ahora, de ahí empecé a trabajar en ingeniería, y prácticamente el 99% de los ingenieros que pertenecían a las empresas internacionales eran chilenos. Más adelante me tocó visitar Perú. Los ingenieros metalurgistas y mineros peruanos son extraordinariamente buenos, pero no sabían ingeniería. Por eso prácticamente casi toda la ingeniería por un tiempo empezó a hacerse con ingenieros chilenos. Inclusive después tuvieron que fijar una cuota máxima de chilenos porque estábamos llenando todas las empresas. Entonces yo creo que una de las cosas que nos dejó es eso, porque inclusive tuvimos que empezar a construir todo. Nosotros, o sea, ni siquiera podíamos importar cosas. Ahora, ¿qué pasó? Que Codelco en particular, o Teniente en particular, los talleres de Teniente eran extraordinarios, porque eran 3 talleres en uno. De hecho, los convertidores Teniente se fabricaron ¿cómo se llama? En los talleres de Rancagua. Entonces, y esas cosas, muchas de esas cosas como que se han ido perdiendo. Y eso me preocupa. Se ha ido perdiendo un poco el amor a las profesiones. Ahora todo es dinero, y eso no es bueno. Yo creo que eso es lo más malo que está ocurriendo. Yo egresé el año 62. En esos tiempos se consideraba, y así era, que una faena minera debía estar a cargo de un ingeniero de mina. Por lo tanto, nosotros estudiamos geología, minería, preparación mecánica de minerales y metalurgia. Y yo salí con esas 3 formaciones. Inclusive yo soy geólogo. A la Gabriela le puede parecer extraño, pero la Escuela de Geología no existía en esos tiempos. La Escuela de Geología se creó el año 57, justo el año en que nosotros ingresamos. Y nosotros inclusive le destruíamos ¿cómo se llama? Los letreros a la Escuela de Geología que está en la esquina de Plaza Ercilla. No existía la geología. Todos los geólogos eran chilenos. El geólogo principal que descubrió Escondidas es un geólogo chileno, que es minero, el Pancho Ortiz, ¿no es cierto? Que todos conocemos. La geología chilena fue hecha por ingenieros de minas chilenos. Entonces, cuando hablamos de por qué nosotros estamos preparados, es porque teníamos una tradición minera extraordinaria, que se la debemos a Domeyko, ¿verdad? Porque en el fondo Domeyko creó la Escuela de Minas de Copiapó, la Escuela de Minas de Serena y el Departamento de Minas de la Chile. Estamos hablando de los años 50, o los 850. Ahora, en cuanto a la minería, durante el siglo XX, Chile produjo 1 millón de toneladas de cobre en el siglo, 1 millón de toneladas. Pero al final del siglo ya prácticamente producíamos muy poco porque estábamos gozando de los ingresos del salitre. Ahora, en ese siglo XIX se introduce el horno de reverbero en Chile, que lo hizo Carlos Lambert. Pero se habían terminado los minerales de alta ley. Y justamente a finales del siglo se crea el proceso de flotación. Y es con el proceso de flotación que entra a Chile la Breiden. Y en el caso de Chuquicamata no entraron con concentradora. La concentradora de Chuquicamata es solamente del año 50 y tanto. Pido acordarse de la fecha. Ellos partieron con minerales oxidados, tirando unos ritos como de un 1% que todavía los están sacando. Después, cuando se creó la extracción por solvente SXEW, eso se creó en Estados Unidos, con la experiencia que ellos habían adquirido con el uranio. Y a alguien se le ocurrió usarla para el cobre. Y llegó a Chile y nosotros realmente somos pioneros en extracción por solvente y electrowinning en el mundo. Sobre todo la gente de Chuquicamata, ¿cómo se llama? El Andrés de Reguesa, que está por ahí, con toda seguridad puede contar la historia de cómo desarrollaron, cómo limpiaron. El problema de la tacamita no existía en los libros,
pero ellos se habían enfrentado al problema de la Atacamita, por lo tanto tenían que limpiar las soluciones. Después tenían que limpiarla. ¿Y cómo lo hicieron? Crearon los washing stage, ¿no es cierto? Después, la lixiviación bacterial partió en la compañía minera Pudahuel. Nuestro colega Esteban Domich es el pionero en ese asunto. Entonces, nosotros desarrollamos la hidrometalurgia en cuanto a la lixiviación en pilas y la lixiviación en botadero. Y eso nadie lo dice. En el caso de Teniente, nosotros desarrollamos el proceso Teniente y fue el proceso más exitoso en esos años para un upgrade de las fundiciones. Pero después alguien dijo, mire, aquí en Chile no hay que hacer investigación, dejémoselo a los de afuera. ¿Y qué pasó? Que finalmente el proceso Teniente es el proceso más exitoso actualmente que desarrollaron los chinos. Los chinos copiaron el proceso Teniente en el concepto, totalmente. Y aquí estamos nosotros. Entonces, esas son las cosas que de repente, en estos nubarrones que estamos viendo en estos años, pienso que si bien ganamos mucho, como que dejamos de ganar más. Es un poco una reflexión de una persona de un poco más de 80 años. Abraham, por favor, toma tú la dirección. Sí, no, yo quería pedirle a Ricardo que nos hable porque él fue partícipe importante del gran salto cuando él se refiere al buque insignia, ¿no es cierto?, en que se convirtió en teniente en el año 2005, ¿no es cierto?, que nos cuente un poco de ese proceso, de ese, digamos, que se mantuvo entonces sostenidamente con una producción de 130.000 toneladas, ¿no es cierto?, hasta hoy día. Eso, Ricardo. Ya, mira, quizás antes darle las gracias a Fernando porque cubrió una lamentable omisión. Yo me hice unos apuntes aquí, los pueden ver, una ayuda a memoria que tengo, y tenía el tema del aporte de Codelco en el desarrollo de la ingeniería en Chile en general. No es solo la ingeniería para la minería, sino que ingeniería civil, etcétera, etcétera. Las grandes empresas de ingeniería chilenas nacen al alero de Codelco, una vez más. O sea, los Basigalupo Rico, todo, tantas otras, no voy a nombrar, no hablemos de J.R. y nuestro presidente, pero, y efectivamente es una contribución tremenda, Fernando, también de Codelco. Tomé un poquito el modelo de José Luis para referirme y me situé muy desde la experiencia mía por donde yo anduve. Y efectivamente, Chucky, teniente, como no estuve allí o llego a teniente, como decía, como les cuento a los amigos, a veces yo iba pasando por ahí y me quedé con los honores, me tocó los 100 años de teniente, pero yo no, había hecho mi carrera en Salvador, en Andina, en otros lados. Entonces, y no me tocó vivir esta experiencia con Chucky, teniente, los grandes buques insignia, pero tú tienes razón, Chucky y teniente contribuyen tremendamente, pero esto en los años 80, 90, al desarrollo de la ingeniería en Chile. Ahí está Indepro, una empresa que partió, me acuerdo muy bien, con, ¿cómo se llama? El negro. Ingeniero mecánico. Sí, eléctricos, son el Torombolo y el... y el García. Ingeniero del Mar. García, claro. Ingeniero del Mar y García. Y el negro del Mar. Ellos llegan a Salvador como estudiantes en práctica y se ponen a trabajar en el proyecto que había para tirar una nueva línea de alta tensión, qué sé yo. Y los ponen ahí, le dicen, oye, revisa de los planos, revisa aquí y allá, y tienen un tremendo acierto. Y recuerdo que el gerente a cargo de la época, que era el conde, ay señor, se me dan los nombres, pero, y Riveri era el ayudante ahí, y contratan a estos dos cabros recién egresados. Y ellos arman su empresita, Indepro. Y luego crecieron de manera monumental. Y así, entonces tú tienes razón, Fernando, y te agradezco el comentario. Abraham me pidió que me refiriera brevemente, voy a hacerlo al PDT. Efectivamente, el plan de desarrollo teniente, a mí me toca llegar en la recta final, es un plan muy ambicioso de crecimiento y que echa las bases del crecimiento y la etapa en la cual está hoy día teniente. Y en esto el PDT tiene una cuota de... Hay una cuota de injusticia porque tuvo problemas en su desarrollo, tuvo algunos atrasos
importantes, también sobre giros importantes. Sin embargo, cuando uno mira el proyecto ex post, tuvo una rentabilidad espantosamente alta y crea las bases para lo que hoy día es Teniente. Entonces, lamentablemente ahí hay un poco esto de dulce y de gras, pero creo que lo dije en su momento, o sea, para crecer y para tocar el cielo hay que soñar, y a veces hay tropiezos en el camino, sin ninguna duda, pero tenemos que quedarnos al final con los esfuerzos y con la grandeza, con lo que hoy día es la minería, lo que hoy día es Codelco y lo que es la minería en Chile y en el mundo. A mí que me toca viajar con los japoneses por muchos lados, es impresionante el respeto que hay afuera por Codelco y por la minería chilena en general. O sea, donde tuve esa reunión que yo les decía que estos viejos que no sabían de los mineroductos, uno llega ahí como autoridad. Yo francamente me siento incómodo porque autoridad técnica no me siento para nada. Sin embargo, tú llegas con el prestigio que eres minero y eres chileno y con eso se supone que te la sabes todas.